Bienvenida a la segunda parte de esta trilogía del despertar. Mi nombre es Juan Antonio. Voy a empezar en primer lugar por agradecer a Ana y Esther, que son quien llevan el centro de Ítaca Madrid. Voy a empezar primero por agradecerles que tuviesen confianza en mí hace 2 años, cuando me ofrecí como terapeuta bioenergético. Quiero agradecerlo públicamente y en este evento, puesto que es uno de los más importantes de los que he hecho, por la presentación de la asociación y demás, y quiero empezar por ahí, por darle las gracias públicamente. En segundo lugar, me he quedado yo ahora un poco, me tardé un poco ahora mismo. En segundo lugar, estoy un poco desafinado hoy. Voy a empezar leyendo un escrito acerca de la bioenergética. Bioenergética es el estudio, acercamiento, la tecnología, que no lo escribí y lo tengo puesto aquí para leerlo porque fue más rápido y va más de tiempo. Ahora, aquí. ¿Se me oye bien, Dani? Se oía bien ahora mismo, ¿no? Sí. Ahora vamos a ver. Bioenergética es el estudio, acercamiento y realidad energética, donde parte la raíz, existencia, funcionamiento y vida de todo, y hacia todos los porqués en cuanto a su desequilibrio. La bioenergética existe desde que hay existencia, aunque sea ahora que desde hace unas décadas, por medio de la física cuántica, se describa qué forma lo que conscientemente llamamos materia. Siempre ha estado todo ahí, al conjunto con tanto conocimiento y tecnología mucho más avanzada por otras civilizaciones, y verdad por las capacidades naturales que poseía el ser humano y la forma de vivir armoniosamente con toda la vida que nos llena de vida en conjunto con ella. La creación, el verdadero Dios. No la manipulación de religiones hechas por el hombre. Ya somos todos parte de él en un mundo de dualidad, hecho para la libertad, que por nuestro desconocimiento consciente otros han aprovechado para quitarnos y manipularnos. Dualidad hecha para elegir siempre siendo libres. Las verdaderas leyes herméticas siempre enseñan a ser más libres y engrandecernos al estar más en contacto con el conjunto de nuestra creación. La terapia bioenergética también ha existido desde siempre en la Tierra, en diferentes milenios, sitios, aplicada de muchas formas, con conocimientos y capacidad de dones que entonces y hoy son medicina, puesto que se han manipulado, equilibrado y modificado a nivel físico cuántico muchas curaciones donde realmente en ese plano energético se encuentra la raíz del conocimiento y solución del desequilibrio o enfermedad. Una terapia bioenergética es aquella que con un conocimiento de la realidad física y conjunto de sistemas energéticos asociados e interrelacionados con la naturaleza a la que pertenecemos, reequilibra de forma natural con energía un problema. Ahí se encuentran las bases de la verdadera medicina: entendimiento, funcionamiento y potentísimo resultado cuando existe algún desequilibrio o enfermedad. Para mí, la medicina es esa herramienta que permite a cualquier ser vivo recuperar un estado de salud óptimo y equilibrado. En ningún caso es más grande esa herramienta por ser más popular. La grandeza se encuentra en la efectividad del reequilibrio del problema a su estado natural. El ser humano posee en sí mismo cualidad y capacidad de increíble de autosanación y autoacercamiento coherente a casi cualquier meta que se proponga en su vida. Espero y deseo que la palabra medicina llegue algún día a ser un conjunto unido de conocimientos, aislado de ese mundo comercial por el bien de quien la necesita, puesto que según su esencia y espíritu es él su verdadero dueño. Eso es una parte que quería leer. Y ahora seguidamente lo que quiero es hacer la presentación de la Asociación Española de Terapia Bioenergética, que hemos constituido Pilar Romero Esteban, Isabel Mora Sánchez y yo. El proyecto de esta asociación simplemente es poder acercar a cualquier persona de una forma asequible, con precios asequibles, a cualquier tipo de las terapias que se trabajan en la asociación. De momento, en un principio, con el tiempo se irá trabajando posiblemente con más, aunque con las que se trabaja ahora mismo se abarca el conjunto de problemas físicos y psicoemocionales.
Entonces, básicamente es poder acercar esa terapia a cualquier persona, de una forma asequible, como ya digo. Luego, a la misma vez, lo que se pretende es poder difundir conocimiento por medio de conferencias y charlas informativas acerca del funcionamiento de las mismas terapias, y a su vez también poder hacer formación de una forma particular o profesional, incluso a profesionales, lo que uno pueda ofrecer de forma gratuita a las personas que les interese el tema y se hagan socios, que puedan conseguir todo esto, y con la unión y la difusión de las terapias que se van a ir haciendo y los resultados de las mismas con los clientes, y poder grabándolas con el consentimiento de los clientes y poder difundirlas para que la gente vea realmente, porque son terapias que cuesta trabajo acercarlas al entendimiento general de las personas. Yo entiendo de forma muy normal y natural que la persona vea aquí este conjunto de balones de aluminio, por llamarlo de alguna forma, y diga, bueno, ¿y eso qué posibilidad de efecto va a poder causar en una persona que puede haber detrás de algo tan simple, ¿no? Puesto que nuestra vista física y nuestro razonamiento racional y nuestro desconocimiento no nos dejan ver más allá. Aunque la realidad es que detrás de la pirabiología se encuentra un conocimiento y una tecnología sumamente impresionante a nivel terapéutico y a nivel histórico, puesto que detrás de ella se encuentra la verdadera historia a lo largo de los millones de años, las distintas fases que ha habido en la Tierra y demás. Entonces, algo muy importante que la gente lo sepa y que sepa de que aquí desaparecen muchas de las enfermedades que se llaman crónicas, mal llamadas crónicas, porque como he comentado antes en el escrito, la medicina en sí es un conjunto, no existe solo la medicina ortodoxa, existen otros muchos tipos de medicina asociada al conocimiento, que entonces yo, como bien he dicho antes en el escrito, son medicina. No tiene por qué ser más medicina una que es más popular, por así decirlo, como también he comentado, que otra que sea desconocida. La cuestión al final es el efecto que cause en el reequilibrio del problema, sea más popular o menos. Entonces en eso básicamente se trata el proyecto de la asociación. Se ha planteado el poner una cuota de 5 euros mensuales. Las personas que estén interesadas en hacerse socios, no hay aquí ningún tipo de tiempo establecido en el que tenga que estar. La persona que pueda venir a cualquier terapia experimente, que es de lo que se trata, de que experimente y vea que funciona. Oye, pues esto a mí me interesa muchísimo, yo he visto resultados, yo tenía un problema, no lo tengo, voy a informarme acerca del porqué de esto, por charlas, por conferencias, oye, voy a hacer un curso de formación, yo encantado de poder ofrecer lo que buenamente pueda o conozca y sepa, que de lo que hablo, de lo que conozco bien de buena mano, por lo que llevo trabajando a lo largo ya de bastantes años, que es la bioenergética en su conjunto, aunque bioenergética, como bien habéis podido entender, es algo muy amplio, muy grande, porque en sí el funcionamiento de la energía. Los seres humanos somos energía, que cuesta también trabajo creerlo, y al final todo es un mundo energético, en el que se encuentra energía sutil y energía densa. Aún así, las básicas de esa energía densa, como conocemos por materia, se encuentran unas bases atómicas que son pura energía en movimiento. Bien, entonces, una forma de poner el tema es rareza que se encuentra, por ejemplo, detrás de la pirámide, rareza o desconocimiento. La palabra rareza es el apartado en el que nuestra parte consciente racional acumula una parte de información que no es capaz de aclarar. Entonces la mete, digamos, en esa cajita de rareza y de momento sigue buscando información hasta que no sepa el porqué o algo que le dé tranquilidad o confianza, porque es algo en lo que puede presentar un peligro, porque lo desconoce, y bueno, aquí yo como no lo conozco, ahí por si acaso, ¿no? Entonces lo mete en ese apartado de lo que es rareza, pero en sí la rareza está formada por el desconocimiento. Una vez que uno conoce algo, lo ve de forma natural, dice, sabe el porqué, sabe qué es lo que hay, sabe qué es la forma, sabe que no es peligroso, sabe que es positivo una vez que la conoce y ya pasa a otra parte, a través del conocimiento, que es lo que realmente nos permite ver, lo que nos permite evolucionar y lo que nos permite ver. Luego también, la palabra, básicamente, el conjunto de la palabra imposible está formada por el desconocimiento de lo posible. Esto puede ser que sea un pelín lioso entenderlo, pero aún así es una realidad. Pues de la palabra imposible
Es también algo asociado a lo que es rareza. Cuando no somos capaces de entender el porqué de algo, pues dices, bueno, esto dijéramos imposible, o lo metemos también en otro apartado de lo que posiblemente se pueda llamar también ciencia ficción. La ciencia ficción en realidad no existe. Fue diseñada para poder ocultar la realidad de las cosas. Es una forma de enseñar, en vez de esconder algo, pues cuando esconde algo ya atrae a la gente. Cuando algo se esconde, de una forma natural queremos saber qué es lo que hay, qué es lo que se esconde. Luego, la forma de poder solventar esto pues fue, por ejemplo, el tema de la ciencia ficción. Exponer una realidad de una forma ficticia en la que todo el mundo la ve y dice, ¡hala! ¿Cómo es posible esto? No, eso es fantasía. Lo dejamos en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción. No, básicamente la ciencia ficción no existe. Es una forma de poder ocultar la realidad, aunque nos cueste trabajo entenderlo. Después daré algunos detalles para que la gente de forma particular pueda buscar en internet y por sí mismo, los que estén conectados en general al conocimiento, los que no, que se vayan un poco introduciendo en las montones de verdades en las que ha habido a lo largo de la historia alrededor nuestro, y por la manipulación, como también he comentado antes en el escrito, se nos ha aislado de todo conocimiento. Al no conocer, no sabemos, no vemos. Entonces es una forma muy buena de poder llevar la manipulación del ser humano a los extremos, a los límites que se llevan hoy en día. De que se puedan hacer con total libertad muchísimas de las guerras que hay en el mundo, que los medios de comunicación, junto con el complot de las 4 horas que llevan dirigiendo el sistema a lo largo de unos 2000 años, puedan trabajar a su ancha, hacer lo que les dé la gana, sin que nadie sepa nada y sin que salga a la luz. Y la realidad, aunque cueste trabajo creerlo, de muchas de las cosas que pasan son cosas asociadas a esa ciencia ficción, como bien estoy comentando, que no es ciencia ficción, es una búsqueda mucho más allá de los intereses materiales o económicos. El control económico está más que gestionado, manipulado y controlado hace ya muchísimo tiempo. El control del petróleo, el control de los recursos naturales, esto va mucho más allá, van buscando una ciencia y una tecnología que se asocia a lo que comentaba antes, a esa parte de ciencia ficción, en el que la gente dice, bueno, ¿cómo me voy a imaginar yo de que esto realmente pueda existir y que se esté produciendo aquí guerra en tal sitio por estos aparatos, asociados a estos aparatos? Porque junto con la tecnología tan avanzada que se encuentra en estos aparatos que están esparcidos por toda la Tierra, no solo en la Tierra, sino en el interior de la Tierra, por otras civilizaciones que han existido hace miles de años, como fue Lemuria, como fue la Atlántida, que se descubrió en el año 2000, y aparecieron los primeros, como es natural, pirámides, porque son un aparato importantísimo y utilizado no solo a nivel terapéutico, como vamos a hablar hoy principalmente, no me he perdido el tema, sé por dónde voy, sino a otros niveles. Han sido aparatos que se han utilizado para diversas cosas. Han sido centrales termonucleares, petroquímicas, climatoeléctricas, o sea, han tenido una serie de utilidades diversas. Aparte también la terapéutica a niveles muy avanzados. Que cuesta trabajo entenderlo si no se conoce el porqué y fundamento principal de lo que se esconde detrás de una pirámide, que voy a hablar ahora a continuación. Con tu permiso voy a entonces para que no dé portazo en la puerta. Seguimos. El tema es muy complejo y me cuesta trabajo organizarlo para poder ir desmenuzándolo y exponiéndolo. Como empezaba diciendo también al principio, la palabra rareza a lo largo de la historia, por ese desentendimiento, se ha llamado a personas raras, o cuando el tema término rareza llega a un punto mucho más avanzado, ya puede entrar como algo ya oscuro, como negatividad, como brujería. Entonces a lo largo de la historia han pasado muchísimas cosas que se han asociado de una forma intencionada para poder quitar del medio, puesto que lo que se ha pretendido a lo largo de estos 2000 años es controlar el control de la información, para que no salgan las verdades a la luz. Entonces, la persona que dijo un día la Tierra era redonda, casi lo quema. Como eso, con miles de ejemplos, cuando llegó la luz, pues también era brujería. Cuando llegó por primera vez la luz a muchos sitios y se encendía una bombilla, era brujería. Imaginarse el grandioso Nikola Tesla con la infinidad de descubrimientos importantísimos que están, como otros tantos, las patentes guardadas bajo el bolsillo de esta serie de personas que van dirigiendo el sistema, y encendió una bombilla sin ningún tipo de cable. ¿Cómo se le llamaría entonces a esta persona? Porque es que ya sin cable puede encender una bombilla, y como eso infinidad de casos en los que se asocia dentro de esa brujería, pero todo tiene una explicación científica.
todo tiene una explicación científica. Cuando hablamos de cosas tan sumamente pequeñas, donde realmente da lugar a lo que conocemos como materia, ahí en esa parte es donde realmente se puede empezar a entender el porqué de muchas cosas, que ahora sin perderme voy a intentar encauzar para que lo podáis ir entendiendo. Por poner un ejemplo, aquí hay un alfiler en mi mano y la cabeza de este alfiler tiene aproximadamente unos 5 billones de átomos. Unos 5 billones de átomos en algo tan pequeñito. Nuestra vista física no es capaz simplemente más que de ver la cabeza del alfiler. Sin embargo, todo lo demás existe. Existe gracias a unas subpartículas atómicas importantísimas que hacen que pueda existir la materia como tal. Hacen que pueda existir la materia. Entonces, que dentro de lo que no vemos hay muchísimo, mucho más que la parte en la que vemos. Nos movemos todo el mundo en un mundo material consciente y racional y no vemos más allá, aparte de que está diseñado precisamente para que produzcamos por la parte económica, en fin, la cierta esclavitud a la que estamos sometidos los seres humanos. Por exponer un poco el tema. Vale. Voy a empezar hablando ahora acerca de la pirámide. Aquí dentro está puesta esta botellita de agua que está aproximadamente metida unos 20 días, que después podemos probar si os apetece cuando sepáis qué es lo que pasa y se produce dentro de este campo magnético. La tengo ahí puesta para que la veáis, después la echaremos en una jarrita y quien quiera podemos probarla si sabéis después un poco qué es lo que se ha producido en ese agua, que es un agua muy especial. Bien, seguimos con el tema de la pirámide. Básicamente, la pirámide perfecta es un aparato que funciona geománticamente, es decir, interactúa con el campo magnético terrestre, formando en su interior un campo magnético muy diferenciado. En ese campo magnético diferenciado se acumulan una serie de partículas muy importantes. Esas partículas causan en los seres humanos una serie de cambios físicos, actúan a nivel físico esas partículas. A su vez, esos cambios físicos desencadenan después el efecto de unos cambios orgánicos y psíquicos. Básicamente, eso por una parte. La pirámide básicamente actúa en lo físico como una compuerta que retiene parte del flujo magnético. Ese flujo magnético tiene la particularidad de acelerarse dentro de la pirámide, tendiendo a formar un punto cero o vacío cuántico a los 2/3 de altura desde el centro hacia la punta. O sea, aproximadamente aquí se forma un epicentro. Ese epicentro se forma por la fuerza inercial de los electrones al salir hacia afuera. Se acelera mucho, los electrones tienden a salir hacia afuera, se acelera mucho el campo magnético y esa misma gravedad, esa fuerza inercial, genera ese punto cero vacío cuántico. En esta pirámide, al ser tan pequeña, no se va a producir. Sin embargo, en una pirámide de gran tamaño, como puede ser la gran pirámide de Egipto, ahí sí se pudo producir con mucha facilidad, cuando estaba completa y funcional. Pues ahora mismo está incompleta, falta un piramidón y falta una serie de aparatos que están abajo, en la contrapirámide. Bien, una vez que ese campo magnético se ha estabilizado, se sigue cargando lentamente de más partículas. La pirámide se sigue cargando lentamente de más partículas, o sea, electrones, iones negativos, muy beneficiosos para la salud. Los iones positivos son excluidos en una proporción aproximada del 85% hacia abajo, hacia la parte baja, y un 15% aproximadamente hacia la parte de arriba. Son excluidos los positivos precisamente porque son dañinos. Sin embargo, los negativos son beneficiosos para la salud y eso lo acumula dentro. A lo que se le suma que en su interior acumula de forma natural neutrinos. Los neutrinos son partículas subatómicas de alta frecuencia, unos 13,7 millones de veces más pequeños en cuanto a masa que un electrón. Eso lo acumula de forma natural. Estas subpartículas son importantísimas, son la base de las estructuras atómicas que forman la materia. Sin esas subpartículas no existiría esa inercia. A su vez, ese campo magnético tan especial filtra de tal forma las subpartículas
que mientras que los neutrinos entran y no pueden salir, otras radiaciones solares como son X, gamma y beta no pueden entrar. Entonces esto da lugar a una atmósfera muy especial y muy diferenciada. Para que una pirámide funcione hay una serie de requisitos. Principalmente dentro de los tres tipos de materiales que existen, como son los ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos, tiene que ser puramente paramagnético, para que ese campo piramidal, ese campo magnético que emite la Tierra, no afecte, simplemente pase como si no hubiese nada. Ni haga atracción, ni haga repelencia, simplemente que pase a través de la pirámide. Los mejores materiales para construir una pirámide son aluminio, cristal y cuarzo. Son los tres mejores materiales para la construcción de una pirámide. Se suele, Gabriel Silva, después hablaré de él, la fabrica principalmente de aluminio, pero es un aluminio muy especial. Este aluminio es una aleación de aluminio muy pura, con un 96% de pureza, aproximadamente 96-97%. El otro 3% es sílice. Eso es importantísimo a la hora de que una pirámide funcione. Junto con eso, no menos importante, son una serie de estudios y dimensiones perfectas, de inclinación de 51 grados, medidas y un estudio de grosor, peso y masa, muy bien estudiado. Todo esto está muy expuesto en su página para cualquier persona que esté interesada en hacerse una pirámide, porque ni yo me dedico a vender pirámides, ni Gabriel tampoco. Sí sabe lo que pasa en ella, y yo una gran parte cada día más de la importancia que se encuentra en estos aparatos, a los que respeto mucho, igual que él, ya voy teniendo cada día más, sé el por qué llega a saltarse incluso la lágrima en alguna de las conferencias que he estado, porque detrás de esto hay tantísimo, hay un tema tan sumamente complejo y tan profundo y tan directo a lo que es el ser humano a nivel metafísico, que es normal, hay un conocimiento inmenso. Entonces no hay nada que ocultar, cualquier persona puede entrar en su página y hay infinidad de información, de testimonios en piramicasa.com, piramicasa.es, acerca de la pirámide, incluso si cualquier persona quiere realizar una, para que sepa qué es lo que necesita, en fin, que sepa todo. Aquí no se trata de esconder, se trata de difundir. Precisamente se encarga de hacerla desde hace ya muchos años, porque como he dicho, requiere de una serie de información y requisitos que sean muy estrictos y perfectos. Esa aleación de aluminio que he dicho, por ejemplo, es muy cara. Eso es lo que hace que encarezca bastante el precio de la pirámide. Porque aquí en España, por ejemplo, solo hay dos empresas capaces de producir un aluminio tan puro, una aleación tan pura. Entonces, el coste es muy grande. Él hace pirámides todos los días, tiene un contrato con esa empresa, gasta X toneladas de ese aluminio al año y entonces pues, se lo fabrican específicamente para él, porque es algo muy importante los materiales de la construcción. Otra cosa importantísima, la pirámide tiene que estar perfectamente orientada hacia el norte magnético. En cuanto varíe unos 5 grados hacia un lado u otro, la pirámide automáticamente ya no funciona, deja de funcionar. Entonces hay una serie de requisitos muy importantes para que funcione. Bien, ahora si me centro y no me pierdo, que estoy un poco perdido esta tarde. Estoy un poco perdido, porque aquí os llevo la pauta de una cosa con otra, porque si no se pierde un engranaje enseguida ya. Bien, como he dicho antes, esas subpartículas son importantísimas y tienen unos efectos revitalizantes en los seres humanos, los animales y las plantas. En general, sobre el agua. Cada vez que una gota de agua entra aquí adentro, automáticamente la pirámide empieza a reestructurarla. El campo magnético, que vosotros estáis viendo que la pirámide es abierta, cuando lleva un tiempo y está cargada, se cierra completamente el campo magnético, a pesar de que no esté cerrada todas sus caras. Entonces empieza a hacer el efecto de reestructuración molecular. ¿Qué significa la reestructuración molecular? Vamos a intentar ponerlo, El premio Nobel Alex Carrel, una de las grandes verdades que sacó a la luz es que realmente la célula es inmortal. La célula, conforme suena, es inmortal.
tiene una vida eterna. Lo que hace que muera o envejezca es el líquido en el que vive, el que forma y desencadena todos los desequilibrios que conocemos a nivel de envejecimiento, a nivel de oxidación. Entonces, básicamente, eso es el agua en el que vive la célula, el que desencadena el envejecimiento, la oxidación y toda la serie de las principales enfermedades que tenemos, como son artrosis, artritis, problemas de fibromialgia, problemas de esclerosis, está todo asociado al agua directamente. Están causados por una distorsión molecular. El agua que tenemos, los seres humanos, como por así decirlo, es enfermante. Todo el agua que tenemos a nivel general es enfermante, por falta de simetría entre el protomolecular. Entonces, ¿qué significa esto volviendo al tema de la pirámide? Lo que la pirámide genera, simple y llanamente, es una reestructuración molecular del agua. La reestructura a su estado más perfecto. Y lo que da lugar a que ese agua moje, pero no hay oxidación. No hay oxidación en el cuerpo dentro de ese campo magnético piramidal. A la misma vez, aparte de no haber oxidación, acaba curando de forma natural muchas enfermedades. Se acaban curando todas estas enfermedades que hablo porque genera una reestructuración molecular. Al contrario de lo que decíamos antes, por esa falta de simetría interprotomolecular, esa distorsión de las moléculas son las que acaban generando, asociados a otros problemas psicoemocionales que están directamente asociados, acaban generando esos desequilibrios y esas enfermedades, porque empieza a haber una distorsión cada vez mucho mayor. Esa distorsión de esas moléculas de agua acaban rasgando lo que es la mielina, acaban generando daños neurológicos, que son los desencadenantes de la mayor parte de todas estas enfermedades que acabo de contar antes. Por poner algunas, hay muchísimas más que se curan perfectamente dentro de la pirámide. Eso por poner algunos ejemplos. Entonces, básicamente, lo que es en sí la pirámide no es ni más ni menos que una molécula perfecta de agua. Esta y todas las que existen en la Tierra, porque a la escala es exactamente la misma en esta que en las que hay en China, que las que hay en México, que las que hay en Perú, que las que se descubrieron en Crimea, de ahí viene el conflicto, y otros tantos sitios en la Tierra, hay muchísimos. También podréis ver, ahí no puedo decir en todos los que hay, pero hay muchísimos sitios aquí en España. Las principales se encuentran precisamente por el gran conocimiento de las civilizaciones que las construyeron en unos sitios importantísimos en los que las isogonas donde están establecidas no tienen variación. Aunque en la Tierra el eje magnético va cambiando, están puestas estratégicamente en sitios en los que, aunque el eje magnético gira, sigue manteniendo una perfecta alineación del norte magnético. Pero aún así hay muchas, que habéis descubierto hace poco en Cuenca, o una de ellas también. Una de ellas hay muchas, no solo aquí en la Tierra. Hay fotografías que podréis ver en muchísimos sitios. Hay pirámides en la Luna, hay pirámides que se encontraron, como he dicho antes, en la Atlántida, en muchísimos sitios, porque han sido aparatos que han sido utilizados para diversas cosas. He dicho algunas de ellas, aunque realmente no se conoce todavía todo el potencial que hay en una pirámide y para todas las cosas que se han utilizado. El tema es muy grande y muy complejo. Muy complejo. Bien, a ver que me he perdido, que estoy más despistado con el carro en garaje. Más despistado con el carro en garaje. Voy a decir desde diferentes etimologías el significado de la palabra pirámide, para que se vea que en diferentes sitios y en diferentes espacios de tiempo ha significado prácticamente lo mismo, porque es un conocimiento muy extendido en la Tierra, en diferentes culturas. La palabra pirámide del griego, significa pirámide, fuego en el centro. Fuego en el centro. Lo que he comentado antes, el epicentro que se formaba, ese punto cero vacío cuántico. Los sumerios la llamaban Tuauma Eritema, que significa donde Dios está actuando ahí. El complejo en México, Teotihuacán, significa donde los hombres se convierten en dioses. Y luego en la costa oriental del Perú, los antiguos aborígenes la llamaban Utaninapu,
que significa Dios está actuando ahí. Para que tengáis un pequeño entendimiento también de que en diferentes culturas y tiempos llamaban de una forma similar a los mismos aparatos que se encuentran allí. De una forma similar. Bien. Bien, para un momento voy a dar la agüita. Bueno, por ejemplo, a ver si me centro. Vamos a ver, les enseño aquí alguna foto y así me aclaro para seguir hablando. Le damos para atrás, a ver si me acuerdo cómo iba. Aquí. Vale. Fotos, conferencia. Bien. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la foto de una pirámide, hecha igual que esta, que hay varios miles aquí en España, aunque se desconozca, porque a nadie le gusta, como hemos comentado antes, nadie quiere ser raro. Y decir, bueno, no, yo es que veo en una pirámide, porque resulta que pasan ciertas cosas dentro, hay un campo magnético muy especial, y a mí me dolía antes todo esto y ahora no me duele esto. Pero como no quiero ser raro, porque no todo el mundo de forma natural dice, no, no, es que dormimos en pirámide. Bueno, a lo largo de la historia, pues muchas civilizaciones han dormido dentro de pirámides. Hoy todavía, por la parte, la zona sur de China, todavía quedan algunos poblados en los que quedan casas piramidales. Lo que pasa es que nadie quiere ser raro, entonces dice, oye, si digo que vivo en una pirámide, bueno, me van a ver de brujo para arriba, ¿no? De brujo para arriba no me van a ver. Vale, pues nadie es brujo. Y este conocimiento es algo totalmente normal que se trata de hacerlo salir a la luz, no por vender pirámides, sino porque lo que genera dentro es algo muy importante, no solo a nivel terapéutico en cuanto a dolencias, puesto que aquí adentro es imposible de que haya inflamación, se generan muchísimas más ondas alfa, el cerebro genera muchas más ondas alfa. Yo ahí en el centro de Murcia me preguntaron varias personas que estaban interesadas porque habían oído de que hay dentro de la pirámide que venía estupendamente bien para estudiar y demás. Digo, sí, claro, por supuesto, ahí genera un estado de relajación muy profundo y tu parte psíquica funciona también a las mismas maravillas, porque lo que he empezado a decir antes empieza haciendo esas partículas tan especiales. ¿Qué es lo que hacen? Recomponer las estructuras atómicas. Esas estructuras atómicas hacen que la parte física se reestructure. Una vez que una persona duerme dentro de este campo magnético, su agua está estructurada a la perfección, entonces tiene el agua la mayor tensioactividad y la mayor solvencia para funcionar a las mismas maravillas dentro del cuerpo. El 67% aproximadamente, o 68% de los seres humanos somos agua. Entonces, lo que desencadena en ese agua es algo muy especial que genera unos efectos físicos, como bien he dicho. Al funcionar también esos efectos físicos, acaba haciendo de que a nivel orgánico, aunque estamos hablando de la parte física, va mucho más allá de lo que genera, porque hay otras partes también en las que también interviene, funciona muchísimo mejor. Cuando todo funciona muchísimo mejor, nuestro cerebro, nuestra parte psíquica, funciona mucho mejor también. Se empieza como a reactivar. Por eso uno de los comentarios, como comenté la semana pasada en la jornada de puertas abiertas que hicimos, que era uno de los artículos que había, le llamaba un aparato ascensorial. Sí, perfectamente, saben perfectamente hasta qué punto trabaja y ejerce un efecto en el ser humano, animal y planta, no solo en el ser humano, en cualquier gota de agua que haya dentro. Entonces, es a muchos niveles lo que acaba causando. Piramicamas de este tipo en España hay muchísimas. Hay muchísima gente que puede dar testimonio de que tenía un problema, una enfermedad y no la tiene. El problema también es que nadie quiere sacar un testimonio a la luz. Nadie quiere ser raro. Y también otro tema principal psicológico es cuando a una persona le duele algo, se agarra a cualquier cosa. En el momento de que desaparece el dolor, ya no le importa saber ni de qué es lo que ha hecho que se le quite. De ahí que viene también el que sería de que las enfermedades lo que vienen es a decirnos algo que tienes que cambiar en tu vida. Porque como bien hemos comentado en varias ocasiones, vienen provocadas por una parte psicoemocional. De ahí lo que he dicho antes, de que está más que bien detallada la raíz que asocia el desequilibrio psicoemocional y energético al problema físico cuando da su cara exterior, que bien puede aparecer de una forma, con una enfermedad leve, con una enfermedad grave, con un cáncer que en un mes acaba enterrando a la persona, de 1000 formas. De ahí un enlace directo por medio de la biodescodificación. Y ahí, aprovechando que estoy hablando de esto, el primer nombre que he puesto es Jacques Martel.
es una persona bastante reconocida dentro de la biodescodificación, y poniendo ese nombre y entrando en una de sus tantas páginas, porque es una persona bastante conocida dentro del mundo de la biodescodificación, se encuentra el diccionario de las dolencias y las enfermedades, que cualquier persona se puede descargar para tenerlo como algo importante en su casa, como un libro importante. Porque a la hora de cualquier problema que nos surja, de cualquier tipo, porque un libro muy complejo, muy extenso, aparece cualquier problema. Y la persona, como hemos dicho antes, de empezar a grabar, que pueda leer, oye, hernia, en la zona lumbar, en la L5, pum, y empieza a leer, oye, ¿y cómo es posible? Empieza a verse la persona reflejada y dice, ¿y es posible de que yo estoy viendo esto, que a mí me ha pasado esto y que esto tenga que ver con que yo tenga esto aquí? Claro que sí. Una de las tantas cosas que desaparecen durmiendo en esas piranicamas son hernias discales, sin tocar a nadie, de forma natural. No solo por los efectos analgésicos que produce, miorelajantes, y infinidad, porque hay tantos que ahora mismo ni me acuerdo, pero no dichos por mí, sino avalados por la ciencia y la medicina. Porque todo lo que se sabe de la pirámide ya fue descrito por el premio Nobel Linus Pauling. Fue descrito hace bastantes años. Y no solo por él, sino casi por muy poco tiempo por el equipo científico de investigación que tuvo durante 6 años Gabriel Silva, el creador de esta y otras miles que hay aquí en España y en varios sitios del mundo. Tuvo un equipo científico de investigación y casi sacaron la información del señor Linus Pauling antes que él. Estos 2 libros los recomiendo muchísimo, no porque me dedique a vender libros, sino porque aquí hay una información muy valiosa y de una fuente muy buena, de una persona que ha dedicado su vida y sigue dedicándola, su tiempo, su vida y su dinero, al estudio y a reescribir la historia para que se sepan tantísimas verdades que todo el mundo, de forma natural, el ser humano, debería conocer a nivel propio, como ser humano, a nivel de evolución, tenga enfermedades o simplemente vaya buscando engrandecerse como ser humano y evolucionar como persona. Este otro libro fue escrito por otro doctor que llevaba trabajando con pirámides en Cuba bastantes años antes de que se conociesen los dos. Aquí hay testimonios de miles de pacientes, porque en Cuba se está solventando la medicina básicamente con piramidoterapia, con Suyok y con biodescodificación. Con estas 3 simples herramientas y medicinas, que son potentísimas, se está solventando básicamente toda la medicina, igual que se podría solventar aquí en otros tantos sitios. Porque este aparato no necesita mantenimiento, no tiene desgaste, es eterno, y los efectos que acaba causando en los seres humanos, animales o plantas, como bien he dicho, porque aquí se trabajan y se tratan infinidad de problemas, infinidad de casos, con infinidad de animales, de plantas. En la apicultura se utiliza también para tratar infinidad de enfermedades que hay en los paneles de abejas. No se pierde, se pone la pirámide y desaparecen, puesto que dentro de la pirámide, que hay tanto que me pierdo, voy saltando un poco de un lado a otro, pero la información está tan amplia que me pierdo, yo voy saltando un poco de un lado a otro. Dentro de ese campo magnético no pueden vivir de los 3 tipos diferentes de bacterias que tenemos en el cuerpo, las saprófitas, las parásitas y las simbióticas. Solo las simbióticas son capaces de vivir dentro de ese campo magnético. Las demás no pueden vivir. Las saprófitas que no pueden vivir, las otras que se alimentan de las saprófitas al final acaban muriendo, porque no pueden reproducirse. Dentro de ese campo magnético no pueden reproducirse. Dentro de la pirámide, como habréis oído a lo mejor hablar, una de las pocas cosas que hayan podido llegar a la luz, es que ahí no hay descomposición, no hay putrefacción. No existe la bacteria que provoca la putrefacción, que se alimenta de eso y genera de que se putrefacte, de que se pudran las cosas. Se deshidratan y se mantienen intactas, o sea, no se pudre nada dentro. Precisamente por esa razón científica, porque esos 2 tipos de bacterias que son dañinas y son las causantes de virus y muchas enfermedades, inflamaciones, infecciones, virus y demás, dentro no pueden vivir de ese campo magnético. Entonces, perdonadme que me haya saltado un poco de un lado a otro, pero lo que estaba comentando, esto que se desconozca a nivel mundial en general en la mayoría de los seres humanos, no es ni más ni menos que por intereses. Yo voy a ir hablando a grandes rasgos para que haya una mínima comprensión de lo que pasa. Pero vuelvo a decir que está todo detallado con estudios científicos,
y hay miles de personas tratadas y cada año más, porque vais cualquiera de vosotros a Cuba y veis en cualquier centro que hay pirámides con las que se están tratando las personas. No solo en Cuba y aquí en España, no está solo en estas zonas. Aquí en España también hay más personas trabajando con pirámides, hay médicos trabajando con pirámides a puerta cerrada, porque claro, se trata de mantener dentro del círculo. Quien realmente ama la medicina va buscando las cosas que realmente curan y cosas importantísimas, pero tiene que llevar uno un cierto equilibrio para no mezclar cosas que son incompatibles dentro del negocio de la medicina. Aunque está feo decirlo, es una pura realidad que el que más y el que menos todos sabemos. Todos sabemos. Entonces, volviendo un poco al tema de la foto, que estoy pasando de tema a tema, digo porque me toca, es que hoy estoy despistado. Como comento, aquí hay varios miles de pirámides, piramicamas, en España, y durmiendo en ellas muchas personas, a las que, como bien he dicho antes, no saben mucho ni los porqués de que no les duela lo que tenían. Sin embargo, está clarísimo y el porqué de ese cambio, el porqué produce esos cambios dentro del dormir en ese campo magnético. Hoy vamos a hablar de la contrapirámide principalmente, que ya el otro día pudimos ver dentro de la demostración terapéutica, que salieron unas 6 o 7 personas. Si saliesen 100, en las 100 personas habría un efecto positivo, puesto que aquí son unos efectos físicos directos, que la persona tenga creencias o no tenga creencias, acaban siendo causados en su cuerpo, a nivel atómico. Se producen esos cambios físicos, que la persona sea más consciente o menos y lo interprete, porque son sensaciones muy sutiles que cuesta trabajo diferenciarlas. Uno le puede dar explicación, uno no le puede dar explicación, aún así la realidad está ahí. Y se ha podido ver, no por figuraciones, sino por un estudio científico, como he dicho antes. Y he hablado antes de los átomos, que hay aproximadamente unos 5 billones de átomos en la cabeza de un alfiler que no vemos. Sin embargo, estas subpartículas atómicas, como son los neutrinos, que fueron descubiertas hace varias décadas, y eso dio lugar al conocimiento de la realidad que forma la materia, puesto que eso son las bases de la estructura y el equilibrio de la estructura que forma la materia, se pudo ver con aparatología, con microscopios de barrido electrónico, se pudo ver perfectamente que eso estaba ahí, y era el causante de la existencia del átomo, que es lo que hacía, lo que desencadenaba el que diera lugar una cosa a la otra. Entonces eso está ahí, está demostrado, ¿no? Volvemos otra vez aquí entonces, a ver, cambio de fotito. Os presento a Daniel Silva, que algunos lo conocéis. Esto fue la inauguración del centro que tuve en Murcia hace unos años. Esta es una de las pirámides que espero tener pronto, cuando hayamos muchos socios y podamos tener un centro, que es lo que voy buscando, podamos tener pronto un centro, puesto que aquí la asociación, que no lo he dicho antes, es sin ánimo de lucro, aparte de que yo tenga un sueldo para poder vivir, porque estoy dedicando todo mi tiempo y mi conocimiento a ella, va a ser sin ánimo de lucro. Todo lo que se vaya generando va a ser para un fondo, una cuenta en la que podéis ir avanzando, cuando se pueda tener un local propio, en la que seguir montando esta y otra de las pirámides que tengo, poder tratar a una mayor cantidad de personas, las personas que estén de acuerdo, poder grabar los cambios y la evolución de los tratamientos, porque son cosas muy rápidas y muy efectivas, cualquiera de las cosas que se tratan físicamente, incluso alternándolas con otras terapias por la parte psicoemocional, como veremos la semana que viene, que hay la tercera parte de esta trilogía, es precisamente una terapia importantísima, no por nada, sino porque dentro de ella hay otras muy importantes que generan unos efectos muy rápidos también y muy potentes, combinadas a la hora de tratar un problema físico por la parte psicoemocional. Esto fue la inauguración, ahí en Murcia, donde yo tenía el centro. Esta es una pirámide, se llama Al-Nur. Esta es una pirámide egipcia. Esta está diseñada para trabajar con la contrapirámide, la parte superior, que después hablamos de esa otra parte. Y lo que aquí había dentro es camilla, sillones, o sea, para hacer cualquier terapia dentro de ella. Puesto que aunque la veáis tan grande, por un efecto llamado simpatía magnética de la forma, el campo piramidal llega a cerrarse por completo. Aunque esté una parte de la estructura aquí y otra aquí, y esta estructura tenga 4×4, como tiene, tarda más tiempo, pero llega a cerrarse y a funcionar perfectamente como cualquier otra. Entonces las terapias las hacía dentro.
¿Qué pasa? Que tiene una grandísima terapia y haciendo otra terapia dentro de otra. Los efectos hacen que se multipliquen. Las personas, como hemos dicho antes, entran dentro. Creen o no creen. Una persona lo manifiesta de una forma, otra persona lo manifiesta de otra. Ahí entraron algún cliente, uno sabía decir, oye, noto esto, oye, noto lo otro, oye, noto aquello. Oye, pues no noto nada, simplemente que tengo una relajación, me encuentro aquí, que me dan ganas de no irme de aquí ya. Digo, vale, digo, ya tengo eso suficiente. Porque normalmente siempre a los 20 minutos, sea la persona como sea, diga lo que diga, conscientemente diga que voy a notar yo por estar aquí medio dentro de una estructura metálica. Simplemente mirabas la cara y veías cómo estaba así y veías cómo estaba así. Se quedaba así. Por los efectos sedantes, miorelajantes que tiene ese campo magnético. Este modelo es un modelo mixto y tiene 4×4. Aquí una foto también, como he dicho antes, la camilla, aquí estaban los sillones, ahí hacía FT dentro también dentro, lo hacía todo dentro, porque en sí el estar ahí dentro ya es una terapia muy grande. Este es el modelo Hércules. Esta pirámide tiene 240 por 240. Dentro tiene un colchón de 2 metros, 2×2. Diferencia, porque esta pirámide está cerrada. Es casi igual que la piramicama. La única diferencia es que al estar cerrada, el potencial que ofrece magnético es mayor. Las unidades de Bobby que genera se miden en unidades de Bobby, que una de las personas descubridoras y medidoras de esa densidad o esa potencial magnético, de esa energía. Esta puede ser aproximadamente entre 3 y 4 veces más potente que una piramicama. ¿El por qué de hacerla así? Pues cuando hablamos de problemas tan graves como son fibromialgia, como es esclerosis, como son otros problemas derivados del agua, como son artritis, artrosis y las 140 y pico variaciones que hay dentro de esa enfermedad, dentro de ese desequilibrio, lo que se pretende es de que el potencial haga que el efecto sea mucho más rápido. Entonces, la persona y los cambios que los note antes. Como comenté un poco por encima la semana pasada, yo me estuve poniendo en contacto con diferentes asociaciones de fibromialgia aquí en Madrid, que llevo viviendo aquí en Madrid hace unos 2 años y medio, puesto que tengo plena convicción y seguridad de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo, aparte de que aunque fuese una prueba, aquí no hay ningún tipo de contraindicación. Dentro del campo magnético piramidal se puede estar cuanto más tiempo mejor. Abajo no, porque abajo lo que emite son otras partículas, como hemos dicho antes, radicales libres y iones positivos, que aunque no son beneficiosos para la salud, tienen un efecto terapéutico muy potente a intervalos de tiempo, dependiendo también por pautas médicas, como he comentado antes, por medio del doctor Ulises Sosa Salinas, para que no haya ningún tipo de afección a la célula. Se va controlando y haciendo todo con unas pautas médicas. Por eso siempre se deja un intervalo de 2 horas entre una sesión y otra en la pirámide. ¿Por qué? Porque se sabe que en ese tiempo había una floculación coloidal de la célula, había una regeneración. Otra de las cosas que pasa dentro de la pirámide, la floculación coloidal se alarga. Se sabe, más que demostrado científicamente, que la vida celular dentro de la pirámide se alarga mucho. Esa floculación coloidal se extiende. ¿Qué significa eso? Pues significa muchísimas cosas con respecto al envejecimiento. En una atmósfera en la que no hay radicales libres, en la que no hay infecciones, en la que no hay inflamación, en la que no hay oxidación, en la que se alarga la vida celular, significa que el envejecimiento se retrasa. Se sabe que está más que demostrado científicamente, aparte que históricamente también ha habido en las civilizaciones, por ejemplo, como la última más conocida en Egipto, que los egipcios no fueron los que construyeron la pirámide de Egipto, aunque el negocio de la mentira y de la arqueología lo diga, están construidas hace miles de años antes y la han utilizado otras civilizaciones mucho antes, ahí en otros sitios, porque como he comentado antes, también hay pirámides perfectamente se ven en la Luna y en otros distintos planetas, no solo en la capa terrestre, sino en el interior también. Después hablaré y diré unos datos para que la gente, sin decir yo nada directamente, pueda entrar de forma particular en internet y abrirse a mucha información de la que comenté al principio, que se nos aísla, porque claro, eso no lo van a sacar en el telediario. El telediario, como todos bien sabemos, venden 4 noticias y luego, pues claro, hablamos del deporte, de que ya casi en la mitad del telediario. Pero aún así, sin embargo, hay muchas personas que les gusta que la verdad salga a la luz y hacen otro tipo de periodismo sacando muchas cosas para que la gente despierte y vea y sepa qué es lo que hay detrás de todo el entramado y toda la manipulación que se lleva haciendo a lo largo de 2000 años en la Tierra al ser humano.
ahora que estoy hablando del tema, aprovecho para decir dos personas las que podéis contactar, porque son dos muy buenas fuentes de información que se dedican precisamente a sacar a la luz información importantísima a todos los niveles, para cualquier persona, para que sepa qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa allá, por qué las guerras de Afganistán y de Irak, por qué la guerra de Siria ahora no es por petróleo, ni es por recursos naturales, ni por control del dinero, no, es un desencadenado, un entramado asociado a quien está manipulando aquí en la Tierra a la humanidad hace 2000 años. Se pueden ver perfectamente, aunque cueste trabajo y choque con cualquier persona, un vídeo de Vladimir Putin hace dos años antes del atentado de las Torres Gemelas diciendo y hablando de ese atentado. No estoy mezclando una cosa con otra, está todo asociado a lo mismo, porque es que es el conocimiento y la verdad histórica a muchos niveles. Se puede ver perfectamente, diciendo 2 años o más de 2 años antes, hablando de ese atentado. Fue provocado para poder desencadenar todo lo que ellos iban buscando, tener control de información, lo de Crimea también. Enseguida se encontraron 7 pirámides alineadas y lo que va asociado a esas pirámides, a esos aparatos, porque hay cosas, como bien digo, que nos suenan a ciencia ficción, pero la ciencia ficción no existe, es pura realidad. Y está diseñada la ciencia ficción para camuflar la realidad. Todo. Aunque cueste trabajo entenderlo, y ahí vaya a poder ver muchas cosas. Dos de esas personas que se dedican a sacar a la luz mucha información y mucha verdad, el que esté preparado lo entienda bien, el que no diga esto es raro, esto es un rollo, esto tal, vale, no está preparado. Las personas realmente conectamos con una información cuando estamos preparados para esa información. Yo puedo dar este libro, recomendar este libro a cualquier persona. Aquí habría que leer este libro muchísimas veces para captar la información que hay en él. Las palabras son símbolos, los símbolos son energía. Estoy viendo información que yo en su día no me he enterado. Aquí pasa igual, no, aquí hay tantísima que habría que leerlo muchas veces y está muy preparado. La persona que no esté preparada para conectar con esta información va a decir, ¿qué cosas, no? Esto parece ciencia ficción. Por ponerle otra vez el ejemplo al que llevamos ahí. Ciencia ficción, no es ciencia ficción, es pura ciencia. Lo que pasa es que es tanta y tan compleja de asimilar que si una persona no está preparada para algo, no conecta con ello. No conecta con ello. Es así de simple y de sencillo, que cuesta trabajo entenderlo. Las dos personas que os hablaba, y disculpadme de que esté pasándome un pelín hacia un lado y hacia otro, pero como digo, esta tarde estoy bastante despistado. Perdona, como he llegado un poco más tarde, sí. Las dos personas que dices que hablaban eran Cristian Raúl Ceballos ese y... Ahora son las que voy a decir. Dos personas que son que una... no lo había dicho. Sí, no te preocupes, no vamos a empezar prácticamente. Vale. Sí, Cristian Raúl Ceballos, una persona que viene o a través de Facebook o a través de Tu Propio Camino, en fin, cuando lo pongáis en internet aparecerá, porque tiene también un blog y se dedica a sacar mucha información, de la que tanta gente se dedica a sacar mucha información. ¿Por qué así? Porque ni el conocimiento es nuestro, ni la verdad es nuestra. Lo que yo sé, lo que quiero aprovechar para poder difundir a quien le pueda hacer bien o a quien le pueda ayudar. El conocimiento y la verdad no son nuestros. Nosotros tenemos capacidad de conectar con el conocimiento, y quien esté preparado como para conectar con un conocimiento en particular, pues decir, oye, esto no es mío, esto es para difundirlo. Porque es así. No es cuestión de decir, como ha pasado a lo largo de la historia. El conocimiento de la pirámide es antiquísimo. Es muy antiguo. Lo que pasa es que lo han tenido en secreto de sumario, por decirlo de alguna forma, las 4 horas que están dirigiendo el planeta hace más de 2000 años. Lo conocen perfectamente y lo han utilizado precisamente para amplificar su poder y controlar más a la humanidad. Todas estas cosas las digo como las siento porque son así de naturales y así de simples. La otra persona, Pilar Zubillaga. Con ella podéis, le pregunté si le importaba conectar con Facebook, por ejemplo, que es uno de los sitios donde publica mucho información que es posible que os sorprenda si estáis desconectados de todo este tipo de información, pero son realidades. Porque el origen del ser humano es muy antiguo y hay muchísimas cosas tapadas como tanto en la historia. Sí, venimos de un mono, como bien se puede ver. Ahora el tema es la mentira de religiones que fueron diseñadas para recoger el conocimiento y que fuese solo suyo para manipularnos, y luego la realidad de esa evolución del ser humano. La realidad de ese ser humano no es ni más ni menos, en fin. En Cristian Raúl Ceballos hay uno de esos apartados donde se encuentra el origen oculto del ser humano. No quiero hablar, yo prefiero que a la persona, a su forma, a su paso, a su conocimiento, poco a poco vaya conectando con muchas cosas. Ha sido esa evolución tan gigantesca que se produjo en ese mono, no fue de forma natural, porque se hizo el estudio del genoma humano hace unos años y se disolvió, como tantas cosas se pierden.
Lo que no interesa se pierde. En un momento se pierde. Y si tiene que desaparecer alguien, desaparece en un momento. Alguien que pueda hacer daño, desaparece. El Edward Snowden no desaparece porque tiene tanta información que de momento la va repartiendo y le van dando la vida en los países por donde va corriendo. Porque ese estaba bastante metido en la fuente de la información, de la mentira, no de la información, sino de la mentira. Ese salto tan gigantesco del origen del ser humano se produjo en un espacio muy corto de tiempo, no fue de forma natural esa evolución a base de manipulaciones genéticas, ni más ni menos. En nuestro ADN hay muchas pruebas de eso, pero bueno, voy a hablar un pelín ahora acerca del tema, ahora que hemos llegado a ese punto. Como comenté antes, en ese 68% del agua aproximadamente que nos constituye a los seres humanos, que es prácticamente agua, el 97,4% es agua enfermante, por falta de simetría interprotomolecular. La pirámide lo que hace es reequilibrar ese agua para que funcione a la misma maravilla y tenga su mayor tensioactividad a la hora de ejercer las funciones en el cuerpo, en el ser humano. ¿Vale? Como he dicho también, este premio Nobel, se me ha olvidado ahora mismo el nombre, Alex Currel, fue premio Nobel y dio constancia a nivel científico de que la célula realmente era inmortal, era el líquido en el que vivía, el que generaba los desequilibrios, el envejecimiento y demás. Vale. La atmósfera en la que vivimos los seres humanos tiene aproximadamente entre un 67 y un 110% menos de los neutrinos que tendría que haber para que nosotros atómicamente estuviésemos constituidos bien, porque no estamos realmente completos del todo, aunque cueste un poco entenderlo al oído. A nivel físico cuántico hablamos. Hay un 67 y un 110% aproximadamente menos de los neutrinos que debería haber en la atmósfera en la que vivimos. ¿Qué pasa aquí adentro? Es un acumulador de neutrinos. Una de las cosas por las que salió un poco a la luz el tema de la pirámide es precisamente ese, porque es una trampa de neutrinos, como llaman los científicos. Los neutrinos son unas subpartículas atómicas importantísimas con propiedades revitalizantes de los seres humanos, plantas y animales, como bien se conoce, que quedan atrapados en este aparato. Se supone que vienen del Sol estas subpartículas, atraviesan todo como si no existiese la materia, la Tierra, sin embargo llegan a este aparato, que esto es una perfección inmensa, por el cual la llamaban distintas culturas, como he dicho antes. Dios está actuando ahí donde los hombres se convierten en Dios y muchas cosas más, por lo que acaba generando y causando tan especial ese campo magnético y el conocimiento inmenso que había en las civilizaciones que construyeron las pirámides hace ya muchos miles de años. Muchos miles de años. A la misma vez, el ser humano vive en una presión atmosférica inferior a la que realmente debería tener por naturaleza. A la misma vez también tenemos una fuerza de gravedad un tercio mayor que la que deberíamos tener, por cómo está constituido nuestro esqueleto. Son pruebas bastante evidentes, sin aclamar nada. Ya lo he dicho que prefiero que la gente conecte de forma particular, cada uno con su conocimiento, evolución en el que se encuentren, pues verá una información y dirá, uff, qué tontería. O otro dirá, oye, ¿y por qué no? O verá fotos que no dan lugar a dudas, porque hay muchas cosas que no dan lugar a dudas. Hay muchas criaturas que ha habido a lo largo de la Tierra que están medio descritas por Biblia y demás, no la Biblia original, sino la Biblia manipulada, en la que se pueden ver los gigantes que hay en China, que hubo, que habla también la Biblia, los gigantes que hay en Rumanía, entrar perfectamente y ver los esqueletos de personas de 14 metros, o podéis ver publicaciones de estas personas, vais a ver cosas que os vais a quedar sorprendidos, pero no hay lugar a duda, porque es que, vamos, aparte que hay otra serie de personas con las que conectas, porque se trata de difundir una realidad muy grande a nivel global, hay fotos que no dan tampoco lugar a duda. Y no voy a perder los temas porque el tema es muy complejo y se trata de que la persona de forma natural conecte con lo que esté preparado. Pero que no extrañéis, como si una sirena que apareció en el Golfo en Galicia, perfectamente, como muchísimas cosas, son criaturas de la infinidad de manipulaciones que se han hecho a lo largo de la historia en la Tierra, infinidad. Y infinidad de cosas por las que se han utilizado las pirámides también. Debajo de la pirámide de Keops se encuentra una cámara de presión para formar más presión de la normal, donde se han hecho curaciones allí, que eso sí estaría dentro de lo que podríamos llamar milagro, y está justo en el vértice que se acaba formando también, porque al igual que aquí se forma en el campo magnético de la pirámide un vértice, un punto cero de vacío cuántico, aquí justo a las 2/3 partes de altura, se genera también debajo, a la misma altura, a las 2/3 partes. Por eso está diseñada la camilla, para que caiga justo ese epicentro, la zona que quiere tratar, para que caiga justo ahí, porque es donde más
donde más efecto va a hacer, donde más concentración de esas partículas va a haber. Entonces ya he dicho los nombres de estas dos personas y vosotros podéis conectar de forma normal y luego, pues oye, lo que os parezca. Que veis que hay alguna cosa que no estéis preparados, pues bueno, pues entonces veis las cosas también dentro de ese apartado de la rareza en el que metemos todo, que la rareza, como bien he dicho, no existe, existe el desconocimiento. La palabra raro realmente no es en sí más que desconocimiento. ¿Por qué así? No es ni más ni menos, es así, está todo demostrado científicamente. Las partículas, perdón, quedaban un par de fotos, creo. Quedaban un par de fotos. Bien. Eso se cierra también. Eso se cierra. Se cierra. Se cierra la pirámide. Como he comentado antes, el potencial ahí es mucho mayor. Esta yo estoy deseando de tenerla aquí. Cuando tengamos centro, porque esto no es un juguete como aquí de campaña que monte y desmonte, hay muchos kilos de aluminio, una estructura, el transporte y demás no es algo para montar y desmontar, es algo para tenerlo cuando haya un centro estable en algún sitio que se pueda tener. Y lo que quiero, como bien hice varias propuestas, y dije antes también a varias organizaciones, varias asociaciones de fibromialgia y esclerosis, unas me miraban como si fuese un alienígena, otras está, pero en fin, sé que he dado con algunas, que como comenté también la otra vez, en las que trabajan conjuntamente con un hospital, y yo hice un informe que el señor que dije el hospital lo leyó, sabía que, sé que lo que estaba hablando no le pareció raro. Sabía perfectamente lo que estoy poniendo, porque ellos también van estudiando y avanzando, más que por otros campos, en plan de solventar, y sé que entendió una buena parte de lo que yo le puse. Aún así, pues, no, esto de momento aquí no. Sabe perfectamente de que no hay ningún tipo de contraindicación, porque no hay ningún tipo de contraindicación. Como comenté la semana pasada, hay muchas personas con marcapasos durmiendo dentro de esas piramicamas. Como bien habéis podido ver en la foto anterior, la madre con el niño, o sea, es algo totalmente positivo a muchos niveles, no solo por lo que acaba generando a nivel físico, de que, como dije también la otra vez, es casi imposible que haya enfermedad en la persona que duerme dentro de ese campo una vez que se ha reestructurado molecularmente el agua, sino a nivel también psíquico, a nivel orgánico y a nivel psíquico, por los cambios que produce tan sumamente importantes en el ser humano, al dormir dentro de ese campo magnético. El agua, la tengo puesta aquí, como he dicho, hace unas 2 semanas o 3, para que se reestructure. El agua ahora mismo ya tiene que estar prácticamente reestructurada molecularmente. Ese agua es lo mismo que hubiese ocasionado en la persona que duerma dentro de la pirámide. Exactamente lo mismo. La he traído ahora por hacer un brindis después, por la asociación o por nosotros, por la humanidad, por la verdad, por lo que queráis. Coged, echarla, es agua normal y corriente del grifo, simplemente el sabor varía, tiene un pequeño sabor como más alcalino, más salino, por esa reestructuración molecular que se ha producido. Esa reestructuración molecular que ha producido este aparato. Este aparato, una de las cosas que me he saltado también, no es ni más ni menos que la molécula de agua perfecta. Esto es un polímetro formado por 5 monómeros de H2O. 5 monómeros de H2O. Todavía en algunas universidades se sigue diciendo que el agua está formada por H2O. No, el agua está formada por esto. Exactamente y perfectamente por esta estructura. ¿Por qué se hicieron con esa exactitud todas las que hay en el mundo? Porque las generaciones que lo hicieron sabían perfectamente eso y 20.000 cosas más que se podía estar hablando, como he dicho antes, durante 3 días. Yo ahora mismo no, pero por ejemplo, Gabriel sí, porque hay para hablar varios días del tema. Ellos conocían muchísimas cosas por los conocimientos tan avanzados que tenían, y entonces tiene exactamente eso. Las medidas todas coinciden a escala en esta y en todas las que hay en el mundo. Hay muchísimas más de las que la gente conoce. Conocemos las de Egipto, un sitio que se ha vendido allí en plan turístico para que la gente vaya a hacerse una foto y diga que ahí instalaban al faraón, o las que hay en Egipto, hay en muchos sitios más. Hay en Perú, en China se encuentran las más grandes, las más grandes de todas se encuentran allí en Xi'an, me parece. Lo que pasa es que son sitios los que no dejan que entre ni una cámara. Ya sabemos la dictadura que hay en China, ¿no? Por donde va el tema. Ahí todo lo que se ha tomado ha sido por satélite y demás. Pero no interesa. nadie. Nada, ahí no se deja información, y en la de Egipto hace muchísimo tiempo que tampoco. No, Que pero no entre- entra nadie en la de China, digo. Nadie entra en la de China. A nivel particular, que yo sepa, no. Aquello está todo confiscado y aquello está todo en plan, como funciona todo, en plan comunismo, ya sabemos, ¿no? Cómo funciona. Seguimos. Intenté ponerme en contacto, pero no ha sido posible. Pues la última propuesta que hice en una, que me dejasen ponerla en un centro de ellos, que me dejasen un mes, como comenté la semana pasada, que me dejasen un mes
y personas que fuesen voluntarias, un par de personas o 4, porque puedo tratar 4 al día, en un margen de 8 horas, 2 por la mañana, 2 por la tarde, con la pirámide y con EFT, tratando las raíces que han provocado la enfermedad que tienen, que me dejasen solo un mes. Y luego cualquier médico haciendo el seguimiento, que vaya viendo, igual que yo también, dejando constancia de los cambios. Y que se vea en el mes, si se ha visto que ha habido cambios positivos, dice, bueno, si me ha dejado un mes y ha pasado esto, déjeme usted otro. Déjeme usted otro. Pero claro, vamos a parar a donde vamos a parar siempre. La pirámide estuvo a punto de ser comercializada por una multinacional farmacéutica, conforme suena. Así, con todas las palabras en castellano que acabo de decir, eso es el Evangelio, y Gabriel se lo sabe perfectamente. Estuvo a punto de ser comercializada, lo que pasa es que ellos bien sabían que iba a ser un negocio muy bueno, porque iban a vender en todas las casas una. Lo que pasa es que también sabían es que después la persona que duerma adentro, la medicina tiene que cerrar. Porque la medicina entonces ortodoxa se quedaría con todo el respeto del mundo. Me da igual que estuviese hablando delante en la esta de medicina. Me da igual que esté en la Universidad de Medicina hablándole a todos los médicos, diría exactamente lo mismo, porque yo con todo el respeto del mundo puedo hablar. Sabe que cualquier persona que esté durmiendo en este campo magnético va a ser casi imposible que exista enfermedad a ningún tipo, a ningún nivel. Básicamente así, conforme suena. Entonces eso rompe el negocio de la medicina que necesita la enfermedad para poder vivir. Conforme suena, es una realidad. Entonces, un gran negocio, pero después no va a ser rentable, porque se va a quedar lo que debiera ser la medicina ortodoxa. Problemas de primera necesidad, o sea, un accidente, un esto, lo otro, y haría falta a lo mejor el 90% menos de las intervenciones quirúrgicas que se hacen. Así, conforme suena también. A lo mejor el 90% de las intervenciones será solo cosas graves ya de enfermedades muy avanzadas, o accidentes, esto, lo otro, con todo el respeto del mundo, pero es que sería así, es una realidad. Y se sabe perfectamente eso. Ellos conocían perfectamente todo lo que yo estoy hablando, fue demostrado después en distintas, vuelto a experimentar en diferentes universidades y comprobado de que lo que había descrito un premio Nobel lo había visto yo con sus propios ojos, los cambios en la evolución y todo lo que pasaba. Y entonces estuvieron a punto de comercializarla, pero no interesa. Al igual que otras tantas cosas, medicamentos que hay que curar y están prohibidos en España. Así también conforme suena. MMS, MNS, no me acuerdo, hay varios, que tienen un poder terapéutico bastante potente, prohibido. No por nada, sino porque hay que curar. Entonces, no sé, vamos, que pillen algunos. Que pillen algunos trabajando con el medicamento, que pierden el título enseguida. La D se la quitan enseguida. La misma del otro lado. La que tenemos aquí, que esta la estáis viendo en directo. Y las dos. Ya está, básicamente esto. Eso era la sala principal del centro, luego estaba adentro y así estaba puesto. Aquí había cortinas, había un escaparate grande, se veía de la puerta y cuando estaba trabajando se cerraban las cortinas y dentro de la otra sala estaban las otras dos pirámides. Vale, voy a poner el otro. Esto no se ve, una aparatología, aparte de lo que capta la cámara aquí, ya los campos magnéticos. Sin embargo, existe desde que hay existencia y desde que el hombre existe. Porque lo que da existencia a lo que vemos parte de la energía. De la física cuántica, y como bien dije la semana pasada y vuelvo a decir esta, la física cuántica puso de manifiesto la puerta a la metafísica, lo que realmente es la esencia del ser humano, que no es ni más ni menos que luz y amor. Su esencia al final es luz y amor. Es por lo que la asociación hubo que añadirle, a ver, se ha vuelto todo loco, hubo que añadirle un nombre y entonces pues se puso luz y amor, porque digo, ¿qué mejor que luz y amor? Que es la constitución principal del ser humano. Somos luz y amor, básicamente, la esencia. Todos los desequilibrios, de una forma directa o indirecta, que tenemos los seres humanos están causados por un desequilibrio asociado al amor. Aunque cueste trabajo entenderlo, es una realidad. Todo. Absolutamente todo. De una forma u otra están todos asociados al amor. Disculpa un momento, pongo esto para acá, dejo esto y sigo hablando. Y sigo hablando. ¿Y qué sigo hablando? Seguimos. Como bien he dicho antes, las partículas que emite hacia abajo no son positivas, o sea, no se puede estar al mismo tiempo que dentro del campo piramidal que se genera dentro. Sin embargo, estas partículas tienen propiedades terapéuticas muy potentes. Aparte de los beneficios descritos científicamente y avalados por muchos miles de pacientes en ese libro
y por el doctor Luis Sosa Salinas, que es una persona muy reconocida a nivel internacional. Ha hecho muchas conferencias y va con su pirámide portátil hablando de lo que bien conoce y lo que lleva experimentando con muchos miles de pacientes. Se puede estar con unas pautas de tiempo, precisamente para que no haya ningún tipo de problema, aunque como también dije la semana pasada, la parte dañina si se pasa ese tiempo es mínima, porque dependiendo también de la gravedad del problema, se pasa uno del tiempo también. En la cabeza, por ejemplo, se puede estar 5 minutos, en el tronco 20 y las extremidades 50 minutos. Pero hay, por ejemplo, casos, han tratado enfermedades o problemas muy graves, como comenté también, una septicemia, una persona muy mayor, que estaba a punto de tener gangrena, no sé si lo tiene, te había puesto el vídeo Gabriel en su página, y se estuvo tratando con la antipirámide, pero claro, en pautas de tiempo mayores, 2 horas, pum, 2 horas, pum, y en muy poco tiempo estaban las piernas perfectamente. ¿Qué causa ese reequilibrio tan fuerte y tan grande? Pues por decirlo de alguna forma, aparte de que aquí abajo no es que simplemente sea bacteriostática, sino que también es bactericida, porque esos radicales libres que emite hacia abajo y esos iones positivos, no es que afecten a estas células saprófitas y parásitas, es que las matan. Entonces cualquier tipo de infección directamente es un antibiótico muy potente, es uno de los efectos básicos que produce aquí abajo este campo magnético, por esas partículas. Otro de ellos, muy reconocido, es antiinflamatorio, es un antiinflamatorio muy potente. Por eso cualquier persona, como viste la semana pasada, alguna de vosotras, prácticamente todos, la semana pasada, y no importa la edad, aquí no existe esto de que, bueno, como tiene 80 años, ¿por qué quiere usted? O va al médico, ¿por qué quiere usted? Con la edad ya lo normal, acostúmbrese, eso es lo que hay. El efecto no es el mismo como es normal en una persona joven que una persona mayor, por supuesto. Hay un desgaste mayor, si venía como por ejemplo esta semana pasada, esta señora mayor, un deterioro muy grande a nivel articular y en los huesos, no va a ser el efecto tan potente o tan notable como una persona más joven. Sin embargo, claro que se produce. Cada una de las personas que salieron o salisteis lo manifestaba de una forma. Sin embargo, el efecto se produce entonces, como bien he dicho, no hay ningún problema. Vengo con toda la confianza aquí cuando me pongan con la pirámide porque conozco perfectamente qué es lo que hay, qué es lo que se produce dentro y debajo. Entonces sé que causa el mismo efecto en todas las personas. Uno puede ser que diga, ay, no noto nada. Vale, no notas nada, se levanta, oye, estoy mejor. No noto nada, pero estoy mejor, vale, suficiente. Sé perfectamente los cambios que se producen a nivel interno. Llevo trabajando mucho tiempo con energía, con la bioenergética. Sé que pertenezco, como dije también la semana pasada, sin un ánimo de exposición ni de hablando simplemente de una forma natural, pertenezco como tantas personas a una familia de canalizadores. Como yo, hay cientos aquí en España y en el mundo. El nombre más famoso conocido como es Jesús a nivel internacional por la religión, Jesucristo, algo, tenían las mismas capacidades. No era Jesús, se llamaba Josué. No sé, Josué, exactamente, es un poco difícil de pronunciar, era Josué y era Senio. Se sabe perfectamente, porque no extinguieron, con los templarios no extinguieron todo el conocimiento. Lo buscaron para terminarlo por medio mundo, pero al final no lo eliminaron a todos. Y mantuvieron una gran parte de lo que hoy se mantiene todavía del conocimiento hermético. Que no es ni más ni menos que la verdad. Una gran parte de la verdad de la historia y del conocimiento. Todos los esenios tenían esa capacidad de canalizar energía. La tenemos todo el mundo, a unos niveles o a otros. Como el medio del Reiki, está todo interrelacionado. Yo conozco lo que se hace yo. Lo que se hace yo lo conozco y sé que está directamente relacionado con la energía que produce la pirámide. Lo sé perfectamente, desde el primer momento. No me hace falta. ¿Por qué? Me decís que lo demuestre científicamente. No puedo demostrar. Sé que son cosas muy similares. Llevo trabajando hace mucho tiempo con energía, he tratado muchísimas cosas y sé por qué se producen esas cosas. Y esas mismas cosas son las mismas subpartículas que hemos hablado antes, el mismo potencial de antiinflamatorio, el mismo potencial antibacteriano, bactericida, la misma concentración de neutrinos transmitida, se producen unos cambios sorprendentes a muchos niveles, de los que nunca me sorprendió ni desde el primer día que empecé a tratar a una persona, porque he hecho cosas muy importantes a nivel físico, como puede hacer otra persona en otros aspectos, en otros campos.
La mente es el motor de la energía. Sabemos, todo el mundo hemos visto que tenemos capacidades para muchísimas cosas. Hoy nos encontramos en la parte más decadente de esa evolución y del aislamiento entre nosotros mismos como seres humanos. La clarividencia psicotónica y otras muchas cualidades hace siglos eran totalmente normales. Funcionábamos, estábamos mucho más conectados a nuestros potenciales. Y teníamos capacidades de forma natural para la clarividencia, para otras muchas cosas, que después empezaron a llamarse brujería, esto, lo otro, aquello y lo demás allá. Son cosas totalmente naturales. Totalmente. Cuando vemos una persona experta en artes marciales, que hemos podido una vez una demostración en algún programa de televisión, y vemos cómo con las manos rompe una serie de bloques y demás cosas, que por norma natural, la estructura de su esqueleto, ni musculatura, ni velocidad, ni inercia, por muchos cálculos que se hagan, es imposible de romperla, sin que se rompa hasta el cerebro, del golpe que da, y sin embargo una proyección de energía se proyecta y se rompen cosas de las que harían falta a lo mejor 3 o 4 personas dando ese mismo golpe para poder romper lo que ha roto. A su vez, hay todavía en el mundo maestros de Tai Chi, una arte marcial la más antigua que existe en el mundo, creo que la más antigua, con un conocimiento inmenso de lo que estoy hablando y de la energía, y quedan todavía maestros que hacen cosas que uno diría magia o rareza. ¿Dónde meto lo que he visto? Pues puedes proyectar una energía y hacer así una persona, pum, y tirar hacia atrás. ¿Tiene una explicación científica? Sí. Cualquier persona que lea en el libro hay partes en las que le van a describir lo que estoy diciendo. Y no es ni más ni menos que una proyección con la energía. Nuestra mente es el motor de la energía. Cuando yo canalizo con las mismas partículas o muy parecidas que se pusieron dentro de la pirámide, canalizo y manipulo. Manipulo también, a nivel físico incluso. Porque ya se ha visto con los estudios, con lo que hay puesto en el libro, vuelvo a repetir, el porqué realmente de muchas cosas, de las que no vemos, y ahí se data científicamente el porqué, cómo se generan, qué es lo que hay, y está asociado a esas partículas. Esos neutrinos están asociados mucho. De ahí más esos neutrinos están asociados a nuestra verdadera esencia, de donde venimos. Ay, ¿me estáis aburriendo? ¿Vais bien? Bien. Disculpadme un momento, voy a beber agua otra vez. Es por lo que he empezado diciéndolo, rareza o desconocimiento. No todo tiene una explicación científica. Todo tiene una explicación. Os recomiendo, si no habéis visto, que veáis, hablando un poco al margen de lo que estoy hablando, la película de Lucy, no sé si la habréis visto. Sí. Pues lo digo por si os sirve de aclaración. Podéis pensar, como he dicho antes, la ciencia ficción fue diseñada para distorsionar la realidad. Vale, pues lo que aparece ahí no es ni más ni menos que un estudio y un conocimiento muy grande de las verdaderas capacidades que tiene el ser humano. No hay nada de ciencia ficción ahí. Es todo totalmente normal y natural. No hay que meterlo en un saco de raro, ni brujería, ni de conocimientos, no, totalmente normal. Y como bien he dicho, en ese libro está muy bien expuesto, que cuesta mucho trabajo entenderlo, el por qué, qué es lo que se activa antes de empezar a moverse lo que vemos como materia, incluso nuestro aparato locomotor. ¿Qué nos da la fuerza a las personas, aparte de nuestro sistema esquelético, músculo y sistema nervioso y electrolítico? Pues no, ni más ni menos que son esas partículas. Ni más ni menos que esas partículas, pero eso no corresponde muchas veces, a lo mejor, el potencial que debe tener una persona por su corpulencia con la capacidad de energía que puede mover. Materialmente, de carga, de descarga o de manipulación, una vez que se va desarrollando la telequinesia, como habremos visto muchas veces también en plan espectáculo, en la tele, de doblar la cucharilla, de otra serie de cosas. Tenemos capacidades de forma natural para hacer todo lo que sale en esa película, absolutamente todo, y es todo totalmente natural. Hay que entender ese mundo cuántico. Hay que entender ese mundo cuántico y conectar con ese mundo cuántico. Porque hasta que no se conecta, como bien he dicho antes, por ejemplo, con el tema de un libro, cuando no se conecta, no está uno preparado para conectar con esa parte de conocimiento, o no lo ves, o miras de lado, a mí de momento no me interesa, no tienes capacidad para hacerlo, pero es algo totalmente normal y natural. Todo es totalmente normal y natural. No hay nada dentro de donde meterlo de la rareza, aunque nuestra parte consciente racional, que es con la que funcionamos, desconozca cualquier cosa y enseguida digo, uy, ten cuidado ahí, porque eso como no lo desconoces, pues vaya a ser que cualquier cosa, ¿no? Vale, me parece muy bien, pero una vez que se destapa y se ve lo que hay detrás de eso, entonces ya puede pasar y salir de ese cajón de la rareza a algo natural, porque es así, es totalmente natural. La telepatía, el tiempo, habréis oído hablar del tiempo,
También muchas de las cosas que salen en la tele, películas de viaje en el tiempo, que están en base a ciencia ficción, se puede viajar a través del tiempo. ¿Qué creéis que las guerras que volvemos al tema de antes, qué creéis que buscan allí? El petróleo lo tienen ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, por poner el ejemplo, que podréis ver vídeos cuando Pilar Civita lo que tiene puesto, vaya a ver una puerta estelar. Que se producía, que una de las cosas que han hecho en las pirámides, entre todas las tantas que hemos dicho, está asociado a lo mismo. O sea, son cosas totalmente naturales. ¿Que cueste mucho trabajo entenderlas? Sí. Hay un campo magnético en la Tierra, en las casi, que lleva registrado desde el comienzo de su existencia en la Tierra hasta el día de hoy, una película en la que aparece grabado todo lo que ha pasado en la Tierra a lo largo de miles de años. Sí que la hay. ¿Han podido conectar estas hordas con ese aparato para poder verlo? Creo que sí. Y entre ellas buscar la vida de Jesucristo, por ejemplo. Más que nada a ídolo personal. Hay muchos que ya saben la realidad, que no fue crucificado y que fue buscado por medio mundo, como los templarios para terminarlo, para que con ellos se terminase esa verdad. Se sabe que murió a los 73 años en Cachemira, en la India. Van a decir eso a ellos para romperse su negocio. Una inmensa mentira, pero bueno, va todo en base al desconocimiento. Como desconocemos, no vemos. Como no vemos, pues vamos por un pasillo por donde se nos ha metido, no vemos, vamos a hacia otro. El rato que nos queda libre, cogemos un teléfono, cogemos una consola, o con todo respeto del mundo, aprovechamos ese gran poder que tiene de disuasión la pelota. Con vez de juegos de pelota, digamos juegos de pelota, con todo respeto del mundo. A quien le guste, porque puede llevar uno su vida y dice, oye, esto a mí me gusta, me distrae, me entretiene, como el que coge su consola, como el que hace cualquier otra cosa. Pero no están puestas por casualidad toda esta serie de cosas. Están puestas para que el rato que nos queda de semi-libertad nos vayamos a parar uno de esos terminales. Bien. Otra de las cosas, volviendo otra vez saltando, voy pegando saltos como las ranas esta tarde. ¿Qué produce ese efecto, aunque no sea tan beneficioso como el campo magnético diferenciado que se produce dentro de la pirámide? Pues en términos generales, para que lo podáis entender, aparte de bactericidas, en plan de infecciones, como bien he comentado, se trató de una septicemia en una persona de 70 y tantos años y desapareció, a la hora de cicatrizar fracturas óseas, inflamaciones, degeneración del tejido, de roturas fibrilares, o sea que se tratan 40.000 cosas. A nivel de quemadura es impresionante la regeneración, puesto que no hay esas bacterias que hemos dicho tan importantes precisamente cuando hay una quemadura, y en la regeneración de la piel hay una regeneración inmensamente más rápida. O sea, hay fotos, hay montones de cosas en la página piramicasa.com y piramicasa.es, hay muchos testimonios y hay información para que podáis aburrir o entenderlo muchísimo tiempo, porque el tema es muy complejo y esta persona, como digo, empezó muy joven estudiando la piramidología, sabe muchísimo del tema por muchísimas vías por las que la ha ido estudiando, aparte de que tuvo, como he dicho, ese laboratorio con grandes físicos cuánticos y matemáticos en el que sacaron muchísimo a la luz de lo que había dentro de la pirámide. Él tuvo una enfermedad muy grave, una artrosis muy grave de estas deformantes, que ya el médico le dijo, prepárate la silla de ruedas, que en poco tiempo te queda en la silla de ruedas, y el primero a experimentar fue precisamente él dentro de ese laboratorio. Y aparte de que se curan totalmente la enfermedad, no solo en él, cualquier persona, cualquier tipo de problema reumatológico asociado al agua acaba curándose. ¿Por qué? Por lo que he comentado antes, hay una reestructuración molecular del agua. El agua funciona perfectamente bien, no hay oxidación, no hay, o sea, un campo muy especial en el que funciona todo a las mil maravillas. Al funcionar, tener el agua su mayor reactividad y mayor solvencia, se producen esos cambios físicos a nivel orgánico. Junto con el nivel orgánico, los órganos no tienen solo las funciones que conocemos a nivel físico, tienen otras muchas más, por eso han oído hablar, como veremos por ejemplo la semana que viene, dentro de esta terapia de EFT, se trabajan con los principales meridianos del cuerpo, de una forma de llegar al conjunto del ser, la parte más profunda del ser y el conjunto del sistema energético por el que estamos compuestos. Cuando conectamos a través de los meridianos, veréis que uno está asociado al riñón, otro está asociado a tal. Los órganos tienen una doble función, vivimos en un mundo de dualidad.
en el que todo tiene una doble función. El riñón no simplemente filtrar de pura sangre y demás impurezas, tiene otra función a nivel orgánico. Por eso cuando digo que los órganos funcionan mucho mejor cuando se produce esta primera parte en el agua y luego a nivel orgánico no me refiero solo a que funcionen como parte física con las funciones fisiológicas, me refiero también a la otra parte más metafísica. Por eso una de las partes cuando he dicho en la pirámide funciona básicamente en lo físico, haciendo esto, esto y esto, es porque no es solo lo físico, funciona a otros muchos niveles. Me he perdido un poco con el tiquitiqui, el teléfono me he perdido un poco otra vez. En fin, vivimos en un mundo de dualidad que todo tiene su doble función. Y el efecto de la pirámide no va solo a nivel físico, genera unos efectos muy positivos a otros niveles. Ayuda en general, no es que te metas dentro de la pirámide y vayas a volverte una persona más pura y más espiritual, pero lo que se genera dentro es una inercia hacia eso. Lo que hace es acelerar nuestra frecuencia vibratoria, como puede hacer algo parecido en los cuencos tibetanos con el sonido, porque lo que se genera aquí adentro, esta pirámide, la que construye Gabriel, tiene aproximadamente unos 437 GHz. ¿Qué es lo que hace? Pues hace precisamente aumentar la frecuencia vibratoria de la persona y que funcione mucho mejor a todos los niveles, no solo al orgánico. Entonces no es que diga, te metes y te vuelves más espiritual y más puro y tu glándula pineal, en vez de estar atrofiada y funcionar 0,5 microvoltios, va a funcionar 1 voltio o 2 voltios. No, pero todo va desencadenando en un cierto despertar también a nivel como ser humano, a nivel metafísico, también, en ese aspecto. Dentro de la Gran Pirámide en Egipto, por ejemplo, dentro de esos 437 hercios aproximadamente que se producen dentro, ¿no?, con esa frecuencia vibratoria, 440 por ejemplo, al ponerle unas piedrecitas de cuarzo, o en esta por ejemplo el orgonite, lo que se produce prácticamente es un fa sostenido, la energía sonido, todo es energía. No sé si habéis visto hace poco en el telediario una de las pocas cosas buenas que dicen, y de las tantas cosas que anunció Albert Einstein, que en el espacio había sonido, una de las cosas que dijo. La gente, el espacio sonido, bueno, pues hace una semana vi en el telediario un equipo científico, no sé si de por ahí por la parte norte, que sí, había llegado a la conclusión de que sí, el espacio va de sonido. ¿Cómo no va de sonido? Si todo el universo es sonido, hay una frecuencia vibratoria universal, que es la que se forma prácticamente dentro de la pirámide. De hecho, si habéis estado o vais algún día a Egipto y estáis dentro de la Gran Pirámide, si tenéis el oído fino y estáis dentro de la cámara, prácticamente se puede escuchar un fa sostenido, se oye algo si tenéis el oído fino. O sea, aparte del silencio y la multitud de cosas que se generan ahí dentro, porque la pirámide está funcionando, a pesar de que no está funcionando al 100%, porque falta un piramidón, que estará, por casualidad se ha perdido, y luego una serie de aparatos que por casualidad también se han perdido, abajo, justo en ese punto que se produce también, ese punto de vacío que se produce también a 2/3 hacia abajo, que está ahí escalerita, y en el libro aparecen muy bien las fotos de ese sitio donde se han hecho curaciones increíbles, puesto que se acelera muchísimo la curación al estar la persona dentro del agua a 36,7 grados, se produce muchísimo, un beneficio muchísimo más profundo y más rápido. Se han hecho curaciones inmensas junto con la presión que se conseguía muy bien estudiada, y ahí han entrado personas que han entrado con problemas gravísimos como lo que hemos dicho de artrosis y demás, y habría que ver los resultados que habían ahí de entrar y salir. O sea, cosas, si aquí son rápidos, allí muchísimo más, se multiplicaban mucho los efectos. Albert Einstein fue una de las cosas que dijo, hoy se ha demostrado que no estaba loco, no era una persona que estaba loca, entre otras tantas cosas. ¿Qué otra cosa que se me ha ido de la cabeza de las que dijo también? De las tantas. Porque bueno, hay tanta gente importantísima. Nicolás Tesla habló de las puertas estelares también, habló físicamente de la existencia de las puertas estelares también Albert Einstein. Eso no lo van a sacar en el telediario, no van a sacar la foto que vaya a poder ver de Pilar Zubillaga de una puerta estelar, pero sí la vais a poder ver vosotros, o testimonios de personas que han entrado delante de una de ellas y pasan cosas inexplicables racionalmente y se han quedado bloqueados, parecido a lo que podéis ver, habéis podido ver la película de Lucy, y no hay forma de caminar hacia adelante.
O sea, toda esa serie de cosas que tienen explicación científica, no hay que meter en la cajita de la rareza o la brujería, cosas puramente científicas y naturales dentro de la naturaleza, lo único que son mucho más avanzadas y sobre todo nuestro conocimiento, nuestro pequeño conocimiento, porque estas civilizaciones, como bien hablo, tienen un conocimiento muy por encima del que tenemos hoy. Hoy en día no hay capacidad de poder construir una pirámide como la de Egipto, por ejemplo, no hay aparatos ni mecánica ni nada para poder construir esa pirámide. Es imposible, es imposible. Aparte de las 40.000 verdades que están tapadas por la mentira de la arqueología, que en estos libros podréis ver muchas, del porqué, del cómo y de 40.000 detalles que ponen de manifiesto el grandísimo conocimiento que había en estas civilizaciones. Inmenso, sumamente inmenso. Bien, ¿por dónde sigo? Por el tema de la demostración, como habéis venido básicamente las personas que vinisteis la semana pasada, a no ser que alguna tenga algún problema, quiera experimentar y demás, por gusto de decir, oye, sí, yo también. Yo no soy extraterrestre, yo soy humana, igual que todo el que se ha metido ha notado esto, yo noto también algo. Si alguien quiere, después podemos hacer una pequeña prueba, depende vayáis de tiempo, porque depende vayáis de tiempo, así nos vamos a extender. Mejor podemos explicar lo de la asociación antes, por si acaso, ¿no? Sí, si queréis sigo explicando un poco acerca de lo de la asociación, aunque me quedaban bastantes cosas en el tintero, pues ya digo, Bueno, no. ya digo que no, es que el tema es que hoy vengo perdido como una cara en un garaje, o sea, me he quedado que se me ha desorientado, lo traía organizado todo para empezar hablando por aquí, que vaya entendiendo poco a poco y llegar hasta allá, pero bueno, sí, terminando un poco en el tema que estaba hablando, una de las cosas que habló este gran científico fue esa, que llegue a sacar la luz, la digan o no se diga, las cosas no existen cuando somos capaces de ponerlas a la luz pública. Las verdades están siempre ahí, que uno las descubra, conecte con ellas o no. La Tierra ha sido redonda toda la vida y hace 4 días que una persona dijo que era redonda. Vale, bien. Millones de años antes hay otras civilizaciones que no es que sepan que era redonda, es que la han visto en perspectivas muy lejanas, que les decían, sí, la Tierra es redonda. Poned en vuestro ordenador Tierra hueca. Sí, ¿verdad? Porque ha estado ocultado hasta hace pocos años, pero es que el tema es que hay tantísima mentira a lo largo de todos estos miles de años, hay tantísima mentira y ahora nos encontramos en un punto muy importante, muy importante, a muchos niveles, de cambio y de terminarse esa mentira y ese mundo oscuro en el que nos tienen metidos por dejarnos llevar, por desconocer, por miedo, por decir, ¿dónde voy yo? ¿Cómo voy a cambiar yo el mundo? Tiene que cambiar el mundo, si tiene que el mundo lo formamos todos. Ese Dios somos todos, una parte de él. Se trata de cambiar el nuestro. Cuando cambie el tuyo, con tu cambio va a generar un cambio en tu círculo de amistad y familia. En el de ellos va a generar otro, en el de ellos va a generar otro. Aquí no se trata de hacer un partido político ni de echarnos a la calle, no. Si se trata simplemente de cambiar a nivel interno nuestro mundo, porque de esa forma lo estamos cambiando el otro. Y como bien digo, estamos en una época muy importante en la que vienen grandes cambios. No es que lo diga yo, lo lleva diciendo 40.000 profecías hechas, las personas que la están controlando la tienen en la hoja y lo van viendo cómo se cumple toda la perfección, porque lo que hemos dicho antes, el tiempo, aunque nos cueste trabajo entenderlo, pasado, en la hora presente y el futuro, está todo puesto. Nosotros nos cuesta trabajo entenderlo porque tenemos un libre albedrío, vivimos en la Tierra, sin embargo hay muchas cosas descritas, personas que han estado adelante, puesto que se puede viajar en el tiempo, de ahí que haya cosas escritas en Egipto, aparatos que no existieron hasta varios miles de años después. Sin embargo, ellos ya lo utilizaban y ya estaban dibujándolo escrito en la piedra. Pues como digo, hay un espacio muy bueno en el que viene ahora, en un espacio cercano de tiempo. Entonces se trata de aprovecharlo. La frecuencia vibratoria de la Tierra cambió hace varias décadas, precisamente, aparte de preparándose para esa serie de cambios, cambió su frecuencia vibratoria para que los seres humanos que formamos parte de esa Tierra y vivimos gracias a ese electromagnetismo que nos da la vida, con ese 0,5 Gauss, también despertemos. Nuestra frecuencia vibratoria, igual que pasa aquí adentro, empieza a funcionar más y empecemos a reconectarnos con esas capacidades que tenemos naturales el ser humano, puesto que realmente utilizamos aproximadamente un 12% de esa capacidad cerebral. Volvemos a la película de Lucy. Hay un 88% que tenemos ahí olvidado, que se puede acceder, no para hacer cosas bonitas y fantasiosas y decir, uy, lo que hago y mira cómo muevo esto, no. Utilizarlas a la hora de evolucionar como seres humanos y dentro de ese despertar de conciencia, que nos va a ser muy útil para los acontecimientos que vienen. Va a ser muy útil ese despertar de conciencia, que es por lo que estoy aquí yo, vosotras después, todas las personas que estemos buscando lo mismo, el poder difundir, que la gente despierte
que conecte a mucha realidad que hoy, gracias a Dios, de forma natural está saliendo a la luz, porque es que hay tanta mentira que es que ya no cabe. Hay tanta que es que ya no cabe, y ahora ya de forma natural está brotando y saliendo a la luz. Ahora con este punto nos saltamos a tierra hueca. Se está manipulando de forma informática como tantísimas cosas que se van manipulándonos y cerrándonos para que no veamos más allá de lo que ellos quieren que veamos. Nuestro trabajo, producir y mantener un sistema económico, ser roboces y ya cada vez más manipulados a niveles que nos imaginamos con las tecnologías. Para ellos y para otras personas que buscan muchas cosas de la humanidad. Ahí no vamos a entrar porque ya si no nos vamos a perder. Pues de forma natural hace unos años ya salió a la luz el casquete polar que se encuentra en el Polo Norte. Ya no podían taparlo y se le escaparon a la NASA y salió de forma natural. La Tierra es hueca, hace toda la vida hueca. Dentro tiene sol y tiene muchas cosas, y hay vida dentro. En esta y en todos los planetas del sistema solar. Puede ser que os espante un poco las palabras que estoy diciendo. Vosotros mismos ponéis en el ordenador Tierra hueca y podréis ver con vuestros propios ojos fotos de satélites que se ve perfectamente los casquetes, un casquete no pequeñito, sino de 2.600 kilómetros, más las 40.000 pruebas, 40.000 testimonios, Groenlandia, me parece que significa tierra verde, y aparte de que lo tienen confiscado y no dejan ni de que se sobrevuele, ni que nadie vaya allí a hacer ninguna expedición, ni en el Polo Norte ni en el Polo Sur, que sepáis una realidad que va saliendo, va brotando por todos sitios, en muchos aspectos y de muchas formas. También lo hace mucho en la noticia, no sé en qué parte del océano, habían visto que había un sitio en el que había una emanación que venía agua de otro mar, como que había otro mar al otro lado. Y ahí había una emanación, una corriente, de nuestro mar, la profundidad de a no solo miles de kilómetros, hacia el otro, una generación, o sea que no había que ser ni muy científico para saber que al otro lado había otro mar y había unas corrientes que estaban pasando de un sitio al otro. Pues como eso, montones de cosas que están saliendo de forma natural a la luz. La otra parte importante, para que miréis, una es la tierra hueca, y la otra muy importante, sin ningún ánimo de que os atemoricéis, ni os asustéis, ni nada de esto, poner Nibiru. Poner Nibiru porque es un planeta que pertenece a nuestro sistema solar, que cada 3.300 años, 3.600, hace una pasadita por aquí, y cada vez que pasa se produce un reciclaje, como pasó en este último. De hecho, la Atlántida ahora está bajo el agua, a varios miles de kilómetros, y antes estaba arriba, y había unas civilizaciones que no se extinguieron, hay muchas se fueron a otro sitio, que el arca de Noé, filosóficamente, se le pone una arquita de madera en el que cogieron unos pollos y unas gallinas, y el arca de Noé, o se le puede llamar también vellocino de oro, no es ni más ni menos que no es metálica, o sea, no era de madera, es metal. Es metal, la llevan buscando hace muchísimo tiempo y no es ni más ni menos que una nave. De las tantísimas que podéis ver testimonios por todos sitios, fotografías, vídeos de satélites, cómo se mueven. O sea, hoy en día decir yo no quiero ver esto porque tú dirás lógico y no quiero ver, porque aunque tiene su lado negativo, las tecnologías que han puesto en nuestra mano para estudiarnos y absorber todo lo que podamos nosotros a nivel de información y hasta a niveles que ni nos imaginamos, de hasta qué pensamos y manipularnos con aparatos que influyen hasta en nuestro cerebro, los que están funcionando por ahí en el espacio, y formar catástrofes de forma natural, como tsunamis y otros muchos desastres, a la misma vez para manipularlos también, para manipularnos también a nivel como seres humanos. Entonces, esa es otra parte muy importante, Nibiru, porque es un planeta que no hay duda, reconocido por la NASA y demás, pasa por aquí cerca. Entonces, junto con eso, pues vienen muchas cosas. Y ya digo que esto sin un ánimo de meter ni miedo, simplemente que la gente sepa y conozca. Que ya pasaron varias veces, que la última pasada generó X cosas, y de que está bastante cercano, lo saben perfectamente bien las 4 horas que están dirigiendo la Tierra, porque hace mucho tiempo que tienen ya preparadas debajo 2012, una forma de decir esto es verdad, pero en vez de guardarlo, hacemos una película de ciencia ficción y la gente ¡hola! Y otra de dibujos con el este que llega y no sé qué, en fin, va todo en base a la realidad y muchas predicciones de profetas que dijeron hace muchos miles de años, porque hay una perfección exacta en el destino de todo, puesto que hemos hablado que se puede viajar al futuro, cosas que aunque nosotros tengamos nuestro libre albedrío, hagamos lo que hagamos, vamos a acabar haciendo una cosa y van a terminar sucediendo una serie de cosas, se sabe perfectamente de que están ahí. Aunque se mantenga o intente mantener el control de la humanidad, de la economía, de nuestra ignorancia y de muchas más cosas a otros niveles, como hemos comentado antes también, que es el motivo de la causa de las guerras que tienen en esa parte de la geología de la Tierra, como es Irán, Afganistán y ahora Siria,
y están allí liándose con bombas uno y otro porque buscan lo mismo que ha pasado hace poco tiempo en Ucrania. Estaban como las arañas. Venirse conmigo, que erais nuestros, venirse conmigo, que eran nuestros. Luego enseguida te pones y miras en estas personas que se dedican a sacar información, lo que es la información, lo que es la verdad, otro tipo de periodismo, y entonces empieza a decir, ya entiendo, ya voy entendiendo qué es lo que hay en ese territorio. ¿Y qué lo ven? Aquí lo ponen. No quiero ponerme a hablar en general, prefiero que la gente de forma particular coja y lea, ve fotos, ve esto, ve lo otro, saque conclusiones, lea y a su Está claro que nos estamos preparando para ello. y a su poco, rápido, mucho, pequeño conocimiento, entendimiento, demás, vaya conectando con lo que está preparado para... Pero ya digo que hay muchas cosas que hay información, hay fotos, hay cosas que no dejan dudas, en fin, una serie de información que es importantísimo que la sepa todo el mundo. De hecho, hace poco vi un artículo que la NASA pagó una cantidad muy grande de dinero a otra empresa que contactó muchas cosas de ese planeta, de fotografía, de que venía, y dieron mucho dinero para que se quedase tapadito. Y como eso, montones de cosas. Ahora mismo no sé de páginas, porque como hay tantísima información de la buena que circula por las redes, no es solo plan malo de manipularnos, absorber la información nuestra a nivel particular, Facebook, esto y lo otro y aquello. Hay algunas páginas de este tipo de periodismo muy buenas, pero ahora mismo yo no las recuerdo. He puesto estas dos referencias, porque las conozco hace mucho tiempo, sé que son de muy buena fuente, que van buscando, de cierto modo, lo mismo que yo. El poder difundir lo poco o mucho que sepamos a quien le pueda servir o venir bien, tanto a nivel terapéutico, como evolución personal, como de conocimiento, a todos los niveles como ser humano. Sin ser nadie más que nadie, sin ser nosotros el conocimiento, simplemente un transmisor de ese conocimiento. Como escribí hace un tiempo, por ejemplo, algo asociado a esto, el menor conocimiento de un maestro es la capacidad de saber que no lo es. El menor conocimiento de un maestro es la capacidad de saber que no lo es. El mayor, la sutil interconexión de formar parte de él y ayudar a sintonizar a quien lo necesita. Asociado un poco a lo que estamos hablando. Hay una fuente de conocimiento, por decirlo de alguna forma, igual que existe en la casa y en la tierra, hay una fuente universal a la que estamos conectados, de muchas formas, vitales, aunque no sean materiales. Hay una fuente que, digamos, como que esa mente universal o ese Dios, una fuente de conocimiento. Y en base a eso, cuando una persona está preparada para recibir algo, conecta precisamente por casualidad, como hemos dicho antes. He leído un libro, no veía nada, ahora me pongo, fíjate, lo leí hace un año y yo no me entero de esto, me pongo a leerlo ahora, pues si hablamos de esos libros, lo podrás leer 20 veces. Porque hay muchos años de experiencia y un conocimiento muy grande concentrado, a muchos niveles en cuanto a conocimiento. Entonces, hay cosas que uno no estará preparado en ese momento, o estudiará aparte, o dirá, uy, esto, y investigará, no entiendo lo otro. O sea, es muy complejo y hay muchísima información. Entonces, cuando uno esté preparado, uno cogerá el libro y entenderá a lo mejor un 5%, o entenderá un 10%, o entenderá un 20%, o entenderá a lo mejor una persona entiende el 50%, o a lo mejor hay una persona que llega y ya está formada de una forma que llega y lo entiende perfectamente. Y empieza a escucharla esa y lo está oyendo como una canción que ya conocía y la estaba oyendo repetirla, así. Ni más ni menos. Bueno, aunque he ido dando muchos saltos y no lo llevo organizado como pretendía y demás, pero más o menos he expuesto de una forma básica un poco el funcionamiento de la pirámide y sabéis qué es lo que pasa dentro, el por qué funciona, con parte de ese magnetismo terrestre, que hay un conocimiento inmenso dentro de ella, que has utilizado para muchas cosas. También hubo otra persona, Albert Müller, también demostró en el complejo de Teotihuacán, con información de Tesla, porque Tesla sacó muchísimas cosas y tuvo pacientes de muchas cosas que se han perdido. Todo lo que no interesa se pierde. No interesa que no haya negocio en la electricidad y que tenga una persona en su casa y sirva para curarse, para dormir y para tener electricidad. Demostró con una maqueta que el complejo Teotihuacán fue un complejo impresionante de electricidad. O sea, ahí se formaron cantidades inmensas de electricidad. Era un complejo, ¿cómo se le llama? En fin, un complejo magnetoeléctrico. Ahí se producían inmensas cantidades de corriente y cuando había nubes y demás se multiplicaba por miles las cantidades de corriente que se producían allí.
lo estuvo siguiendo por información que había en un principio, me parece que venía de señor Tesla, y al final consiguió recomponer el puzzle porque había muchísimas cosas que los españoles dentro de su supuesta colonización allí y demás quitaron, no era solo oro, sino había también otras muchas cosas, y él consiguió, a base de buscar información, recomponer la maqueta, todo lo que había en su día entonces, y comprobar que aquello fue una central impresionante eléctrica. Han sido centrales termonucleares, como he dicho antes, petroquímicas, electroquímicas, o sea, se han hecho muchísimas cosas, a nivel de curación y a nivel de muchas cosas. Y esta persona también sacó eso a la luz. Muchas de las tantas cosas que hay detrás del potencial de una pirámide, que las civilizaciones da por entendido que había un conocimiento inmenso a muchos niveles. A muchos niveles. Y como he dicho también al principio, son la base del entendimiento de la verdadera historia del ser humano. El ser humano era al principio un mono, que apenas era un animalito como cualquier otro, que se apañaba como cualquier animal para cazar. Ya lo veréis en el secreto oculto del ser humano de Cristian Ceballos. Después fue manipulado genéticamente como esclavo. De ahí que hoy en día seguimos manteniendo nuestra genética, este conflicto y nunca parece. Y estamos siempre, porque la base de las creencias y el conocimiento de donde viene es el mismo. Simplemente uno la manipula y le ha puesto una cosa, otro le ha puesto la otra. El Dios lo tenemos todos el mismo. Somos todos parte de ese Dios, no hay que buscarlo. Tenemos wifi directo para conectar con él. No necesitamos meternos en un sitio santo que está diseñado con conocimiento, con el conjunto del conocimiento que quisieron y han conseguido tener solo en sus redes para poder manipularnos y hacer las grandes iglesias algo parecido a lo que pasa en la pirámide. Conseguí, con un estudio geobiológico del sitio, que tenga una buena evaluación magnética y una serie de construcciones hechas precisas para construir y que se formase algo muy parecido a lo que había en la pirámide, buscando siempre ese fa sostenido asociado a los cantos gregorianos, hacia muchas cosas, para que la persona perciba algo muy parecido a lo que se produce ahí, y cuando esté dentro diga: qué santo, qué bien me encuentro cerca de Dios, qué relajado, o sea, está en una casa de... Pero verás, todo es más al conocimiento que parte de aquí, todo viene de aquí. Las cruces que conocemos hoy en día todas parten de los planos de la pirámide, la cruz templaria, la cruz, todas las cruces parten de los planos de la pirámide, expuestas de una forma o de otra, todas parten de ahí. Las que hay en las farmacias, todas las cruces. Llave de la vida, cualquiera de ellas. O sea que por desgracia hemos vivido en una inmensa mentira, como he dicho, que el tema es que haya tantísimas y nos contamos una parte tan importante de esta evolución, o desevolución, como la queramos llamar, en el que de forma natural la verdad sale a la luz por todos sitios, hay información que va saliendo por aquí y por allá, y quien va sintonizando y va buscándola, le aparece, entra un día aquí y ve y dice: anda, mira lo que han descubierto, anda, mira lo que... Vas conectando con una frecuencia vibratoria que te va llevando a tu propia evolución,